Excelente. Vamos a comenzar, hermanos, con nuestra clase del catecismo. Seguimos estudiando las partes claves del catecismo menor de Lutero. Esta noche el enfoque va a ser el séptimo mandamiento con su significado. Comencemos con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Señor Dios Padre Celestial, vemos tu gran amor, tu misericordia en todas las bendiciones que has derramado en nuestras vidas, sobre todo la gran bendición de tu Hijo Jesucristo y los dones espirituales que tenemos en él, de perdón, de vida eterna, de adopción como hijos tuyos. Pedimos también que nos ayudes a ver tu amor en regalarnos las bendiciones físicas que tenemos, las posesiones que nos has dado, que nos ayudes a estar contentos con lo que tenemos, que nos ayudes también a conservar los bienes de los demás en amor por ellos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces vamos a seguir el mismo formato que la primera media hora, más o menos, yo voy a enseñar la clase de catecismo tal y como ustedes puedan compartirlo en sus grupos y luego tomamos la última mitad de la clase para una profundización con los seminaristas. Pero vamos a hacer un cambio esta vez. Y el cambio es, les pido en la primera parte de la clase imaginar que son estudiantes en sus grupos. Tienen que ponerse en los zapatos de un joven en su grupo. Eso quiere decir que no hagan preguntas ni comentarios de seminaristas en la primera parte de la clase. Solo contesten las preguntas como un estudiante en sus grupos la contestaría. ¿Listo? Ok, yo creo que eso nos va a ayudar un poco más a manejar el tiempo de la clase. Podemos hacer la clase tal como ustedes pueden enseñarla y luego tendremos más tiempo al final para conversar y profundizar. Si es que llegan a tener preguntas o quieren hacer un comentario en la primera parte, apúntenla. Apúntenla y guárdenla hasta la última parte. Después de enseñar la clase al principio, tendrán tiempo para hacer sus preguntas y sus comentarios como seminaristas. Ok. Muy bien. Entonces, en esta lección comenzamos con la historia de Zaqueo, de Lucas 19, 1 al 10. ¿Alguien quiere leer los versículos que están en la pantalla? Amén, pastor. Gracias, Lester. Sí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Ok. Muy bien. Aquí a lo mejor podrían explicar, porque es importante, lo que es un publicano. ¿Ustedes saben? ¿Alguien quiere dar una definición de un publicano? Sinónimo es recaudador de impuestos. Sí, Benjamín. ¿Quiénes eran publicanos? Gracias. Bueno, lo acabo de decir, recaudador de impuestos, con la característica de que eran judíos y trabajaban para el Imperio Romano. Ujú. Y ellos se aventajaban y algunos, ¿no? Pues según la historia no bíblica, decían que tomaban del dinero y prestaban y abusaban de ellos independiente de lo que hacía el Estado. Entonces por eso era que no eran queridos. Y es más, aparte de que no eran queridos porque cobraban impuestos, más lo otro Ok. agregado.
Muchas gracias. Entonces, eran ladrones autorizados por el gobierno romano, porque la mayoría de los recaudadores de impuestos, cobraban demasiado para enriquecerse. Y él era Bueno, no lo jefe. quise decir, no lo quise decir de esa manera, No, se puede perdón. decir de esa manera, está bien. Y Saqueo era jefe de los publicanos. Ok, vamos a continuar con la historia. ¿Alguien quiere leer lo que sigue? Yo, pastor. Adelante, Diosdel, gracias. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado al hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo, Señor, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicados. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que había perdido. Amén. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a contestar dos preguntas que nos ayudarán a ver la conexión con esta historia y el séptimo mandamiento. Primero, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Y recuerden, contesten como miembros de sus grupos, como jóvenes en sus grupos, por favor. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Sí, levantó la mano Rafael. Por favor, Rafael. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia sobre el séptimo mandamiento? Y yo pienso que es el pecado de el usufructo, es el pecado ese de tener cada día más de lo material, olvidándose de la parte espiritual, o sea, enriqueciéndose, enriqueciéndose cada día más. Y yo pienso que ese es un pecado muy grande porque el Señor se lo dijo muy bien a Satanás cuando fue al desierto. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, pensando en las cosas materiales. Entonces pienso que allí nosotros vemos ese pecado confesado ahí, porque no siempre hemos estado contentos con lo que tenemos. Ok, gracias. Entonces, el enriquecerse en sí no es un pecado. Abraham fue muy rico, ¿verdad? Y el problema es cuando esa es la prioridad en nuestras vidas. El problema es cuando amamos el dinero y vemos eso en Saqueo. ¿Por qué escogería ese trabajo odiado por todos para enriquecerse, ¿verdad? Y me gusta que mencionó también no estar contentos con lo que tenemos. Esa es otra parte del séptimo mandamiento. Bien. Ok, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pastor, Sí, Javier. pues es que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Allí entramos todos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? En que le dio la salvación a Saqueo, a pesar de ser un publicano, un recaudador de impuestos. ¿Verdad? Amén. Pues estamos. Excelente, excelente Gracias. respuesta. ¿Sí? Y más Ok. directamente la podemos ver en el versículo 9, pastor. Ujú, ujú. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, la dijo Jesús, ya que también este es hijo de Abraham. ¿Ves? Entonces, Sí. y vemos donde él ya eh, recibe perdón y igual los frutos, los buenos frutos, el Saqueo decide devolver 4 veces si ha tomado algo, dice, de alguien, si ha ofendido a alguien. Entonces, vemos el amor y también vemos el fruto de la fe. Sí.
Sí, gracias por la respuesta, Lester. Sí. Vemos el amor de Jesús en esta historia en notar a Zaqueo y decir, hoy tengo que ir a tu casa. Se invitó a su casa, ¿verdad? Pero qué amor en esa invitación. Los demás lo odiaban, jamás pasarían un día en su casa. Jesús lo ama y ha venido para perdonar y salvar a Zaqueo también y a nosotros, a pesar de nuestros pecados de amor al dinero y de no estar contentos. Jesús vino a salvarnos, nos ama, se invitó a nuestras vidas cuando nos encontró en su palabra. Muy bien. Ok, vamos a continuar con el séptimo mandamiento. Entonces, sí, hemos notado que con cada mandamiento Dios tiene un propósito amoroso por nosotros, porque Él quiere proteger una bendición que nos ha dado. En este caso, es el don divino de las posesiones. Las posesiones que tenemos, la Biblia dice que son regalos de Dios, vienen de la mano de Dios. Bueno, hacemos un breve repaso aquí. ¿Cuáles bendiciones protegían los otros mandamientos? Vamos a comenzar con el primero. ¿Qué bendición protegió el primer mandamiento? ¿Alguien recuerda? Pastor, Ujú. no sé si creo que es el nombre de Dios, ¿no? Ah, ese es el segundo, Ese es el el segundo. nombre de Dios. Sí, la primera fue la gloria de Dios, Ok. como el único verdadero Dios que puede salvar. Ujú. Segundo es el nombre de Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tercero, ¿qué protegía el tercero? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Protege la bendición de La palabra de Dios. Amén, la palabra de Dios. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Protege la bendición de De vivir. Los representantes de Dios que somos la familia. Excelente, Rafael. Sí, nuestras autoridades, los padres, los gobernantes, representantes de Dios. El quinto mandamiento, no matarás, protege la bendición de. La vida, ¿no? Muy bien. El sexto mandamiento, no cometerás adulterio, protege la bendición de El matrimonio. el matrimonio. Y se puede incluir el sexo, porque eso también es una bendición dentro del matrimonio que Dios protege con el sexto mandamiento. Bien, ahora el séptimo, las posesiones que Dios nos da. Ahora vamos a leer el mandamiento juntos. No hurtarás. ¿Qué significa esto? Debemos temer Vamos a y tener amar a A Dios, Dios. de modo que no le Que no le quitemos a quitemos nuestro prójimo nuestro su prójimo dinero a su o dinero sus o bienes, sus bienes, ni los obtengamos mediante ni los negocios obtengamos mediante deshonestos, negociaciones sino que deshonestas, le ayudemos a sino que le ayudamos a mejorar mejorar y y conservar conservar sus sus bienes bienes y y medios de vida. medios de vida. Excelente. Bueno, tal vez una palabra que tengan que explicar aquí es hurtar. No es muy común. Hurtar significa robar. Robar. Normalmente hurtar es robar a escondidas, ¿verdad? Sí, Pero ya, guárdale nomás. este mandamiento incluye robar también a la luz del día. Entonces, no robarás, se podría decir aquí, quitar el bien de otro. Muy bien, vamos a evaluar, examinar este mandamiento a la luz de la palabra de Dios. La primera pregunta que vamos a contestar es, ¿cómo nos da Dios nuestras posesiones? ¿Cómo nos da Dios nuestras posesiones? Vamos a leer estos versículos de Deuteronomio. ¿Un voluntario para leer, por favor? Amén. Deuteronomio 8, 17, 18. Digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Ok.
Entonces, unas preguntas para ayudarnos a entender. Según este versículo, ¿quién nos da el poder para trabajar y acumular bienes? Dios como un don. Dios, ok. Entonces, a veces pensamos nosotros acumulamos nuestros bienes, trabajamos por ellos, pero Dios dice, no olviden, yo les doy el poder para trabajar, la inteligencia para obrar. Entonces, de hecho, las posesiones que tenemos vienen de Dios. Un ejemplo para ilustrar esto. Cuando Israel estaba caminando en el desierto de Egipto a Canaán, era muy obvio que sus dones venían de Dios, porque cada día Dios daba maná del cielo que cayó sobre la tierra para que comiera. Era obvio, eso vino de Dios. Normalmente, en nuestras vidas, las posesiones que Dios nos da no nos envía así del cielo, ¿verdad? La mesa que tengo aquí no cayó del cielo. Más bien alguien lo fabricó. Yo fui a la tienda para comprarlo con dinero que había ganado con mi trabajo. Entonces es fácil para nosotros olvidar, esta mesa vino de Dios. Porque ¿quién me dio a mí el poder para trabajar? Dios. ¿Quién me dio a mí la inteligencia para trabajar? Dios. ¿Quién fabricó la mesa, la capacidad de trabajar la madera y todo eso así? Dios. Entonces, cuando fui y compré, de hecho fue Dios regalándome una mesa. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Las posesiones vienen de Dios. ¿Cómo nos da Dios nuestras posesiones entonces? ¿Cómo podemos contestar esta primera parte? Usted lo acaba de decir, profesor. Por Sí, un don en la capacidad, en la inteligencia en cada persona. ok. Básicamente es eso. Sí, nos da posesiones con darnos el poder de trabajar y adquirirlas, podemos decir. Y usted incluyó inteligencia también, sí, todos los dones que Dios nos da para poder adquirir las bendiciones, las posesiones que tenemos. Es muy claro, profe, porque, por ejemplo, yo no siento capaz ni de hacer un trompo en madera, ¿no? Y hacer una cama menos. O sea, con todo el respeto, yo me muero de hambre. Por eso es que cada persona es valorada y respetada por el don que el Señor le dio. Si esa persona puede hacer una silla, eso es un don que el Señor le dio, pues, lo que Él le dio para su trabajo. Y es muy simple, y gloria al Señor. Ok, de acuerdo. Entonces, hay otra respuesta a esta pregunta también. ¿Cómo nos da Dios nuestras posesiones? Vamos a leer Mateo 7:11. ¿Un voluntario para leer? Rafael, por favor. Mateo 7:11. Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Entonces, Jesús está hablando de regalos, ¿verdad? Padres dando buenas cosas a sus hijos. ¿Qué es otra forma entonces en la cual Dios nos da posesiones? A través de herencia. ¿A través de qué, perdón? Herencias. Ok, esa es una forma, ¿verdad? Herencia. Podríamos también incluir regalos. Una ilustración, ayer cumpleaños, ustedes vieron eso en el grupo chat, ¿verdad? Normalmente cuando alguien cumpleaños, ¿qué hacemos? Damos regalos a esa persona. Sean regalos de dinero, regalos de posesiones. Entonces, esos regalos, de hecho, la Biblia dice aquí, vienen de Dios. ¿Cómo?
pues Él es quien movió el corazón de la otra persona a ser generoso y dar el regalo. Entonces, por medio de regalos, de herencias, también Dios nos da nuestras posesiones. Podemos contestar esto. Nos da posesiones por medio de otras personas, regalos, herencias, etc. Ok, muy bien. Sigamos entonces. Ahora, en sus catecismos viene cómo quiere Dios que utilicemos nuestras posesiones. Y yo utilicé el gráfico para poder contestar esta pregunta. ¿Cómo Dios nos da cómo quiere Dios que usemos nuestras posesiones? Y hay 4 puntos que encontramos en la Biblia. El primero se enseña en 1 de Timoteo 5:8. ¿Alguien puede leer ese versículo? Yo, pastor, Diosnel, porfa. sí, 1 Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Muy bien. ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestras posesiones según ese versículo? Pastor, ¿Sí, Javier? pues para proveer a los nuestros, a nuestra familia, a nuestra casa, ¿no? Usted lo dijo excelente, para proveer a los nuestros. Una Muy bien. pregunta, profe. ¿Es pregunta de joven de su grupo o de seminarista? Joven de mi grupo. ¿Ok? Tiene que ser. Adelante. Me he dado cuenta que al compartir se malacostumbran las personas. ¿Es conveniente? Creo que esa es Inclusive pregunta. me la hicieron inclusive un alumno que ¿Cómo? compartía lo del recreo con un compañerito y el día que no lo compartió, pues tuvieron inconveniente. No entiendo. ¿Compartir es malo? O sea, hay un límite para compartir. ¿Compartir qué? Por ejemplo, a ver, él me lo formuló de la siguiente manera, que tenía un amiguito y él compartía lo del recreo con el amiguito, ¿sí? Pero el día que no pudo, el amigo se le enojó durante los ciclos de colegio, creo que fue básicamente la primaria. Mm. Más o menos ese es el enfoque, lo que yo le entendí. Entonces, pues ahí mm, la pregunta es esa. ¿Constantemente compartir con la misma persona es conveniente? Por ahí fue que le pude dar una evasiva. Yo creo que esa es Y que, pregunta para seminaristas, pero brevemente, el compartir es bueno, es algo que Dios quiere que hagamos con nuestras posesiones, compartimos con los que no tienen, y vamos a ver eso en unos segunditos. Am, a veces, si uno no es agradecido, puede llegar a esperar siempre el compartir, y eso no es bueno. Pero para el creyente el deber sí es compartir con los que necesitan, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en uno de los siguientes versículos. ¿Alguien puede leer este versículo? Primera de Juan 3:17. Sí. Tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, según este versículo, que es otro buen uso de nuestros bienes, nuestras posesiones.
Benjamín, ¿qué es otro buen uso de nuestros bienes según este versículo? Perdón, se me cortó, qué pena, no alcancé a oírlo. Ah, ok. Es el versículo que está en la pantalla. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Excelente. Sí, está muy claro, mi hermano. Ok, entonces, ¿cómo quiere Dios que usemos nuestros bienes según ese versículo? Cuando la persona tenga la necesidad, Mm, punto. excelente, excelente. Gloria a Dios. Para ayudar a los necesitados. Sí. Sí, es una excelente respuesta. Inclusive ese día no le pude responder y me tocó darle vacío, No, no pero se como preocupe. siempre, Sí, amén. le voy a Gloria a compartir Dios. una historia de Martín Lutero después de la clase en la profundización para seminaristas sobre eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, siguiente versículo. ¿Alguien puede leer? Amén. Ujú. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Palabra de Dios. Por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿Cómo quiere Dios que usemos nuestras posesiones según ese versículo? Profesor, Sí, Javier. que paguemos nuestros impuestos en, en la ciudad en donde estemos o en el país en donde estemos. Amén. A pagar nuestros impuestos. Muy bien. Ok, vamos al siguiente versículo entonces. Y si tienen preguntas, guárdenlas de seminaristas, guárdenlas para después. Vamos a simplemente repasar la lección como ustedes pueden enseñarlos en el grupo. Siguiente versículo, 2 Corintios 9:7. Rafael, ¿quiere leer? Señor, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Tal vez se necesita un poco de contexto de este versículo. Pablo está escribiendo a los corintios. Había gran necesidad en Jerusalén. Entonces la iglesia en Jerusalén había mucha gente pasando por hambre, por una sequía que estaba en ese entonces. Y la iglesia en Corinto dijo, queremos ayudarles, vamos a levantar una ofrenda para ellos. El problema fue que después de decir eso no estaban dando la ofrenda. Así que en este capítulo Pablo les recuerda que tenían esas ganas de dar la ofrenda y les dice, cada uno de esa ofrenda como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador. Así que otro buen uso de nuestros bienes, según Dios. Pastor, Sí, Javier. pues ofrendar en la iglesia en donde uno está, ofrendar este, de corazón, no por obligación. Sí, sí, ofrendas para la obra de la iglesia. Muy bien. Y yo creo que en otra clase pueden especificar y profundizar sobre eso. Hay otra clase sobre la mayordomía, pero aquí vamos a simplemente, es otro buen uso de los bienes que Dios nos da, apoyar la obra de la iglesia con estas obras. Muy bien. A la siguiente pregunta, entonces, aquí tenemos, ¿qué recordatorio nos da Dios para animarnos a utilizar fielmente nuestras posesiones? Y aquí vamos a usar el versículo de 1 Corintios
4, 2. A ver. ¿Alguien puede leer ese versículo? Se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Mm. Muy bien. ¿Qué es un administrador? El que controla. El que controla. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más? ¿Qué es un administrador? Sí, Es Rafael. alguien que maneja bien Los recursos, ¿no? unos recursos, ya sea Ah, económico o también pueden ser otros recursos materiales, pero que los sí. maneje a la perfección, que los maneje con transparencia y que los maneje con Ok. humildad, lógicamente. Ok, muy buena respuesta, gracias. Alguien que maneja los bienes o el dinero de otro. Un ejemplo, yo vivo en una casa, pero es una casa alquilada. Y el dueño de la casa vive lejos. Él no puede cuidar la casa, no puede pagar los biles de la casa, los impuestos. Así que él contrató a un administrador. Hay una empresa que administra su propiedad. Se encargan de reparar la casa, se encargan de mi alquiler, se encargan de todo para cuidar su propiedad mientras él no está. Ese es un administrador. Y la Biblia enseña aquí que nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos da. Dios nos lo ha regalado, pero son suyos. De Jehová es la tierra y su plenitud. Entonces, cuando tengo algo no es mío, es de Dios. Me lo presta por un tiempo para ser su administrador, para usarlo. ¿Y cómo es que Dios quiere que yo uso sus bienes, según este versículo? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. Fieles, fielmente. Él quiere que yo administre sus bienes fielmente, según su voluntad. Muy bien. Entonces, ¿qué recordatorio nos da Dios para animarnos a utilizar fielmente nuestras posesiones? Piensa cómo vamos a contestar. Nos recuerda que Seamos hallados fieles. ok, sí, Simple. sí. Tal vez pongamos también, nos recuerda que somos administradores de sus regalos. Y Él quiere que seamos fieles, como dijo Benjamín con ellos. Muy bien. Ok. Excelente. Entonces, la siguiente parte vamos a ver qué es lo que Dios prohíbe y lo que Dios sí quiere que hagamos según este mandamiento. ¿Qué es lo que Dios prohíbe? Lo que Dios quiere que hagamos según este mandamiento. Y vamos a ver cómo vamos con tiempo. Ok, estamos a 34 minutos. Tal vez hagamos esta porción un poco más rápido. Ustedes con sus grupos podrían tomar más tiempo, pero vamos a leer los versículos que vienen directo del catecismo que nos ayudarán a llenar el gráfico. El primero es de Lucas 15. El hijo pródigo nos da un mal ejemplo de cómo usar los bienes. Es desperdiciar los bienes o malgastar los bienes. Entonces vamos a poner eso en el gráfico. Podemos ayudar a los estudiantes a ponerlo allí. Dios no quiere que malgastemos.
¿Pueden pensar en un ejemplo de malgastar? Sería una pregunta que pueden usar con sus grupos, ¿verdad? ¿Pueden pensar en un ejemplo de desperdiciar una posesión o malgastar dinero? Como por ejemplo, podría ser que alguien nos dé lo que decía usted, la casa, ¿no? Un arriendo y no pagar los servicios, no pagar el arriendo, ese tipo de cosas. Eso Oh, sí ok, sería muy grave, pues gravísimo. ok. Eso no lo manda Dios. O sea, hay que Sí, ser si hasta el tenemos compromiso. si tenemos una casa, pero no estamos cuidándola, no estamos pagando, eso sí sería despreciar una posesión que tenemos. Gracias. Rafael tiene otro ejemplo. Cuando tenemos lo necesario para vivir en el seno familiar y adquirimos cosas que no necesitamos. Tal vez ahí estamos haciendo mal uso del dinero y además no estamos satisfaciendo una necesidad, sino que se puede hacer por avaricia y hay que tener mucho cuidado allí. Ok, entonces podría ser gastar dinero en algo que no de verdad necesitamos. Y hay una línea fina allí, ¿verdad? Porque sí, Dios nos permite usar el dinero para comprar cosas, y no hay una regla, puedes comprar esto, no puedes comprar aquello. Pero podemos usar un ejemplo muy grande, ¿verdad? Si yo tengo ya una tele en mi casa, comprar 5 más, uno para cada salón. Mm, a lo mejor ese no es el mejor uso. A lo mejor estoy malgastando mi dinero. No necesito 5 teles en casa. Entonces, malgastar, desperdiciar. Tal vez un ejemplo más claro sería usar la mitad de mi sueldo para hacer una gran fiesta para mis amigos y luego termino sin para poder comprar comida o pagar el alquiler. Eso sería malgastar. Ok. Gracias por los ejemplos. Vamos al siguiente versículo y podemos seguir llenando el gráfico. Este es el ejemplo de Judas. Judas, y él era el que manejaba el dinero en el grupo de discípulos, pero Juan 12:16 dice que él sustraía de lo que se echaba en él. O sea, sino su propio bolsillo con lo que se daba como ofrenda. Entonces Dios no quiere que nosotros robemos, ¿verdad? Ok. Siguiente versículo levítico. No cometáis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Aquí tal vez pueden dar un ejemplo para ayudar al grupo a entender esto. Vamos a imaginar que yo tengo una tienda, soy el dueño y un estudiante suyo viene a la tienda para comprar harina. Él quiere 5 kilos de harina, $1 al kilo. Entonces, yo mido 5 kilos, lo pongo en la balanza, ¿verdad? Para asegurar que sea. Pero ¿qué tal si yo ajusté la balanza para que cuando esa balanza diga 5 kilos, de hecho son 4? Estoy vendiendo de 4 kilos, pero mintiendo y diciendo que eran 5 para tomar más dinero de ti. Eso sería injusticia de medidas, ¿verdad? Y también lo llamamos fraude. Fraude es cuando uno miente para poder sacar dinero de otro. Yo mentí. Yo dije, te voy a dar 5 kilos, pero te di 4 para poder sacar dinero de ti. Entonces podemos agregar a la lista aquí negocios deshonestos o fraude. Y tal vez pueden preguntar si hay otros ejemplos de esto con sus grupos también. Ellos pueden pensar en otras formas en que la gente suele engañar o mentir para poder sacar provecho de otras personas. Bien, siguiendo entonces, es una prohibición del corazón. Miqueas 2:2 dice, codician las heredades, las roban, casas las toman. El robar comienza
con codiciar, es decir, desear la posesión que Dios ha dado a otro. Y vamos a agregar eso a la lista de lo prohibido en este mandamiento, pero lo vamos a estudiar más a profundo en el 9º y el 10º mandamiento. Muy bien. Ahora, unas cosas que Dios quiere que hagamos según este mandamiento. Hebreos 13, versículo 5. ¿Alguien quiere leer ese versículo? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, en vez de codiciar lo que tienen otros, Dios quiere que estemos Contento. excelente. Ser contentos con lo que tenemos, con lo que Dios ha decidido darnos. Ser contentos. Muy bien. Otra cosa que Dios quiere que hagamos según este mandamiento, 1 Corintios 10, 24. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. Apliquen eso a las posesiones. ¿Qué significa eso en cuanto a las posesiones que Dios me da a mí y a los demás? Que compartamos con los demás. Que compartamos, muy bien. ¿Y qué tal las posesiones que ya tienen mis vecinos? ¿Qué debo hacer con esas posesiones? Aparte de no robarlas, debo ayudarles a cuidarlas, conservarlas. Muy bien. Entonces, podemos poner aquí, debemos compartir y cuidar las bienes de otros. Compartir nuestros bienes y ayudarles a cuidar sus bienes también. Excelente. Entonces, en su lección con los estudiantes de sus grupos, llegamos al cómo sirve de espejo, el 7º mandamiento. Y aquí están compartiendo la ley como espejo con el grupo. O sea, ya estudiaron el significado. Ya saben los estudiantes qué quiere que hagamos Dios y que no quiere que hagamos. Y ahora es el momento de decir, ¿hemos cumplido este mandamiento? ¿Siempre somos contentos? No, a veces nos quejamos, ¿verdad? Siempre hemos gastado bien cada centavo que tenemos, ¿no? A veces hemos descuidado nuestros gastos, hemos mal gastado. A veces no hemos sido honestos. A veces hemos dicho, yo sí trabajé 2 horas, cuando en realidad eran 1 hora y media. Y esa otra media hora estábamos en el celular y no trabajando, pero queremos el pago para las 2 horas, ¿verdad? No siempre hemos sido generosos con otros, con nuestros bienes, etcétera, etcétera. Pueden ayudarles a ver sus pecados y los nuestros también. Y luego viene el Evangelio, ¿no? ¿Cómo nos salva Jesús de nuestros pecados contra estos mandamientos? Me gusta este versículo porque lo pone el Evangelio en el contexto de bienes y posesiones, ¿verdad? Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Aquí pueden aplicar este versículo a la obediencia activa de Jesús. Dios exige perfecta obediencia de todos. Nosotros somos pobres porque no tenemos eso. Jesús era rico porque él sí tenía eso. Pero lo que este versículo nos enseña es que Jesús
que era rico con perfecta obediencia, regaló eso a nosotros. Se empobreció con nuestros pecados en la cruz. Y así nosotros somos ricos, con perdón, con la justicia de Cristo, su obediencia perfecta aplicada a nuestra cuenta. Y por eso Dios nos ve ahora como personas que siempre han guardado el séptimo mandamiento, como santos. Muy bien. Y luego el siguiente que habla de la obediencia pasiva de Cristo. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Todas las veces que hemos robado, no hemos estado contentos, todos nuestros pecados contra este mandamiento y los demás. Cristo nos redimió de ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, es el castigo por nuestros pecados. ¿Cómo? Haciéndose maldición por nosotros. En la cruz, Él recibió nuestro castigo y así nos redimió, nos salvó del castigo que merecíamos, nos ganó perdón. En esta lección, yo recomiendo tomar la siguiente pregunta, que es ¿cómo sirve este mandamiento como guía? Y usar una actividad de consolidar para hacerlo. Entonces, ahora están trabajando con esta información. En gratitud a Jesús, ¿cómo van a usar el séptimo mandamiento como guía en las siguientes situaciones? Y hay una lista de situaciones. A lo mejor ustedes pueden ayudar a contestar estas. Nos ayudará también. Primera situación, al pagar en la tienda, te devuelven más cambio que debían. ¿Qué harías? En gratitud a Jesús. Pues devolverlo, pastor. Excelente. Eso es ayudar a conservar su dinero, ¿verdad? Si te vas con ese dinero que no es tuyo, estás robando. Muy bien. ¿Qué tal si tu vecino por accidente deja su puerta abierta? ¿Cómo podrías, en amor a Jesús, guardar el séptimo mandamiento en ese caso, Rafael? Cerrarla y cuidarla para que no se metan los ladrones. Excelente. Sí, ayudarle a proteger su casa, cerrarla o por lo menos llamar a su amigo y decir, oye, dejaste la puerta abierta. Muy bien. ¿Qué tal si quieres vender tu vehículo pero tiene unos problemas? ¿Cómo puedes guardar el séptimo mandamiento en ese caso? Vendiéndolo claramente con los problemas sobre un precio justo, hablando con el Excelente. comprador. Ok. Entonces, al venderlo, vas a colocarle un precio justo que tome en cuenta los problemas. Y con el que compra vas a decir, vas a ser honesto, ¿verdad? Mira, tiene este problema y este problema y este problema. Y es que Excelente. hoy en día hay la gran ventaja de que está la tecnología. Y entonces uno puede hablar claramente, ¿no? Bueno, en mi caso, pues, cuando he querido comprar, me han querido hacer el gol, como decimos coloquialmente en Colombia, pero hace poco de un vehículo dije, mira, el carro está legalmente y uno saca el celular y les muestra. Y es la mejor Sí, manera. pero eso no impide que muchos todavía defraudan, ¿verdad? Que Ah, esconden los sí, claro. problemas para tratar de subir el precio un poco. Entonces, Sí, no, pero pues, ok. Muy bien, siguiente situación. Pides prestada la bicicleta de tu amigo. ¿Cómo puedes guardar el séptimo mandamiento en este caso? devolviéndola. Muy bien, devolviéndola. ¿Y en qué condición la vas a devolver? Mejor que las encontró, al menos limpia. Excelente. Si vas a ayudarle a conservar ese bien con dejarla en la misma condición o mejor que la tomaste prestada, ¿verdad? Vives en una casa que alquilas de otra persona. ¿Cómo vas a guardar el séptimo mandamiento? Pastor, Sí, Javier. pues cuidarla como si fuera mía. Excelente. Así que si por accidente rompes un vidrio, lo reemplazas, ¿verdad? Si algo más pasa con la casa, sí, vas a tratarlo como si fuera tuya, vas a cuidarla, proteger la propiedad del otro. Ujú.
Muy bien. Vives en una casa, perdón, siguiente. Trabajas para un jefe que te paga por hora. ¿Cómo vas a guardar el séptimo mandamiento en ese trabajo? Pues no he tenido la oportunidad de trabajar por hora, ¿no? Pero siempre me he caracterizado por hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y si es por hora, pues cumplirle de la mejor manera, porque uno no puede hacer más de lo que sabe. Sin embargo, inclusive con uno mismo, uno es empleado y jefe a la vez, y uno tiene que ser muy correcto con uno mismo, no mentirse. Ok. Básicamente eso es. Cuando estás trabajando, trabajar bien. Excelente. Lisbeth levantó su mano. Sí, lo mismo. Bueno, aún así cuando no nos ve, pues queremos trabajar, ¿no? En gratitud a lo que estamos viendo ahora en el séptimo mandamiento. Entonces, trabajar, o sea, ser conscientes y trabajar por lo que está pagándonos también. Muy bien. Sí, este otro lado de ver esto es, si él me paga $1 por hora, y bueno, es poco, a lo mejor 5 pesos por hora, y yo trabajo 1 hora, pero en esa hora 15 minutos no estoy trabajando de verdad. Ah, en ese sentido estoy robándole, ¿verdad? Porque yo trabajé 45 minutos, los otros 15 no estaba haciendo nada, pero él me está pagando por 1 hora. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo trabajar toda la hora. Y si tengo que descansar 15 minutos, decir, eso no es parte de mi pago. Y voy a ayudarle a conservar su dinero a mi jefe, con trabajar, recibir pago por lo que trabajé, no por lo que estaba descansando, ¿verdad? Bien, en el restaurante hallas el celular que alguien olvidó. ¿Cómo podrías en amor y gratitud a Jesús guardar el séptimo mandamiento? Guardarlo, recogerlo y guardarlo para que si ya regresa, eh, poder devolverle, ¿no? Sí, excelente. Sí, si tienes que irte, a lo mejor dejarlo con el encargado del restaurante y decir, oye, alguien lo dejó, y lo estoy dejando con usted para que si la persona regresa, ahí está. O si hay información en el celular, pueden ponerse en contacto con la persona para regresarlo. Vamos a querer Esas acciones sí que son ayudarle bendiciones. a conservar su celular. Bueno, Rafael levantó su mano. Rafael. El día martes, en la institución donde trabajo como maestro, Ujú. teníamos un taller precisamente en la biblioteca y el bibliotecario vive fuera de Ovejas, en otro municipio, y dejó olvidado precisamente el celular y un par de gafas. Y de pronto el celular sonó y alguien lo tomó pidiéndole a los que estaban en el taller si eran de alguno de ellos. Ellos dijeron que no. Ujú. Entonces yo tomé el celular, lo coloqué a mi lado, igualmente las gafas, y al rato el señor nuevamente llamó, abrí el celular porque aparecía su nombre y le comenté que sí, que precisamente él había dejado olvidado su celular y que se lo Mm. iba a asegurar al día siguiente, pues se lo entregué en buena forma. Es buen ejemplo que puede compartir con su grupo de guardar el séptimo mandamiento. Muy bien. Ok, ahí terminamos entonces el estudio que pueden dar a sus grupos. ¿Cuáles preguntas tienen? Les pedí que guardaran sus preguntas y comentarios. ¿Cuáles preguntas tienen sobre este séptimo mandamiento? Muy bien, les tengo unas preguntas de profundizar entonces. Vamos a hacer la primera. ¿Cuál manera de hurtar es más común entre creyentes hoy? O sea, este mandamiento nos acusa a todos los creyentes también, de haber pecado. Entonces tenemos que evaluar
¿Cuál es la tentación más común o el pecado más común entre creyentes contra este séptimo mandamiento? Y voy a dividirles en grupos pequeños para esto. Yo sé que somos un grupo pequeño para comenzar, pero vamos a tratar de dividirles en dos grupos de 3. Y pueden contestar esto en sus grupos. ¿Qué piensan? ¿Cuál manera de hurtar es más común entre creyentes hoy? Adelante. Pueden entrar en sus grupos pequeños para platicar de esto allí. Ok. Vamos a esperar. Parece que el otro grupo todavía está hablando, conversando. Pronto les va a jalar por la oreja. Obligar a volver. Ok. Ya estamos todos de nuevo. Ahora sí. Muy bien. Yo entré en sus grupos y escuché unos comentarios muy buenos. Uno de los grupos me mencionó que es muy común entre creyentes en muchas iglesias, que la misma iglesia los defrauda en sus ofrendas, o sea, con diezmos, con exigir, con promesas falsas, están solamente queriendo el dinero y no utilizan el dinero todo para el ministerio, lo utilizan para enriquecerse y es triste eso. Un comentario en uno de los grupos que me gustó mucho era el robar de tiempo. No consideramos eso todavía como una posesión que Dios nos da, pero es cierto, ¿verdad? Y hasta se podría decir que es la posesión más importante que tenemos o más preciosa que tenemos porque es muy limitado. Tienes tantos minutos, tantas horas cada día, tantos años en tu vida. Entonces, cuando alguien te roba el tiempo, nunca puedes recuperar ese tiempo. Y robamos tiempo de otros cuando decimos, ahí voy a estar a las 4 y llegamos a las 4:45, ¿verdad? Y la persona estuvo esperando 45 minutos y eso es muy común. Sí, yo estaba pensando en mi contexto siendo estadounidense. Muchas veces se paga por hora o considerando también un sueldo. Y la gente, en vez de trabajar a full, o sea, lo máximo que podemos, muchas veces trabajamos lo mínimo que podemos. Sí. Esa es una forma de, en vez de trabajar para el bien de nuestra empresa, para el bien de nuestros empleadores, estamos trabajando para nuestro bien nomás y no ayudándoles a sacar mejor provecho de su dinero en nuestro trabajo. Entonces, es otra forma muy común de pecar contra este mandamiento. Sí, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? Esta pregunta fue para ayudarles o sea, muchas veces en sus grupos los miembros van a pensar, ladrones, esos son los que entran a tiendas en la noche para quitar cosas y no pagar, o los que hacen asaltos son ladrones. Pero la Biblia, ley como espejo, nos muestra, yo soy ladrón. Yo robo también en mis otras formas. Son formas más secretas, no tan obvias, pero igual soy ladrón. Y eso nos también ayuda a apreciar el Evangelio. Igual que Saqueo, Cristo miró a mí y me amó. Y dijo, voy a venir a tu vida, voy a salvarte. Entró en mi corazón con su perdón, con su salvación que él ganó con su vida y muerte.
y me rescató. Bien, la última pregunta que tenemos, hermanos, es una cita de Martín Lutero en su Catecismo Mayor. Yo les voy a pasar el Catecismo Mayor a su grupo de WhatsApp después de esta clase. Es interesante y si ustedes quieren leerlo también en su preparación para la clase, bien pueden. Así no, todavía lo van a tener como un recurso, por lo menos. Esta es la cita. ¿Alguien lo puede leer? Yo, pastor, Sí, Dios te la adelante, hermano. tienes un señor rico con el cual yo posees ciertamente suficiente y él no dejará que pases necesidad a que esté desprovisto de casa alguna y así podrás disfrutar con la conciencia alegre 100 veces más de los bienes divinos que los adquiridos infiel e injuntamente. Amén. Ok. Entonces, ¿cuál es el remedio? El remedio a nuestra tendencia de robar o defraudar o no ayudar a los prójimos cuidar sus bienes. ¿Cuál es el remedio según Lutero en estas palabras? Perdón. Rafael, por favor. Según la cita del doctor Martín Lutero, pienso que el remedio al robo es fiel, es ser fiel a las posesiones y estar contento con lo que Dios nos da, porque Dios es nuestro proveedor. Y veíamos más atrás en una cita que Dios es el dueño de la plenitud y de la tierra. Sí, sí, yo creo que, o sea, nuestra fidelidad con nuestras posesiones, de hecho, fluye de la segunda cosa que usted dijo, que tenemos un Dios que es rico y generoso en todo sentido. ¿Alguien más quería comentar aquí? ¿Puedo? Sí, Benjamín, adelante. Gracias, hermano. Bueno, una anécdota. Aquí en Popayán hubo un político de muy fuerte, unos 15 años. Y coincidencialmente me lo encontré en otra ciudad saliendo de una clínica de alto prestigio, porque yo no tenía nadie en esa clínica, simplemente pasaba por ahí y me detuve en una tienda callejera a comprar algo de lo que vendía el tendero, un producto muy sabroso. Y era en toda la entrada de esa clínica, Valle de Lili se llama. Y salía este político de la clínica y se paró al mismo sitio un exalcalde de Popayán. Y compró el mismo producto y yo sabía que era el alcalde de Popayán porque pues, ¿cómo no lo iba a conocer? Y se queda viendo al señor que vendía el producto alimenticio y le dijo, yo doy todo lo que tengo por la salud que usted tiene. Y yo no entendía por qué. Y a los 2 meses murió. La enfermedad que tenía era gravísima. Y bueno, más claro no puedo ser con el comentario. Ok. La mayor riqueza que nos da el Señor es nuestra vida. Bueno, yo creo que la mayor riqueza que nos da el Señor es perdón de pecados y vida eterna en Amén, Jesús. sí, perdón. Sí. Mis disculpas, me equivoqué. No, 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 Pido no. perdón. Pero sí, un don muy precioso que Dios nos da en la vida. Tiene razón. Bien, ¿cuál es el remedio? Yo creo que esta cita de Lutero muestra que el evangelio es el remedio. Si uno es tentado a robar, él o no estar contento, él dice, tienes un señor rico con el cual ya posees ciertamente suficiente. Y él no dejará que pases necesidad o que estés desprovisto de cosas alguna. Tenemos un Señor que es rico y generoso, que promete proveer todas nuestras necesidades, que hasta nos bendice encima de lo que necesitamos, con solamente lo que queremos. Y entonces tenemos un Señor que es fiel
un Señor que está con nosotros, nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo. Además, en abundancia nos da bendiciones físicas y cuando nos damos cuenta de eso, pues podemos estar contentos. Tenemos a Dios. Estoy contento con lo que Él decide dar. Si tengo a Dios, eso es lo más importante. Y hay versículos bíblicos que expresan eso. Vamos a ver uno de ellos que ya hemos visto en esta clase. Aquí, Hebreos 13. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, pues Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Puedes estar contento que Dios está contigo, ya tienes todo en Cristo, perdón, salvación, vida eterna, y Él también va a cuidarte todos los días, va a proveer tus necesidades. Otro versículo que viene a la mente está en Salmo 73. Salmo 73. Hacia el final de ese salmo, el salmista dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Ese es un corazón enamorado con Dios, ¿verdad? Y qué contento. O sea, si tengo a ti, nada más necesito en esta tierra. Otro versículo que expresa lo mismo está en sus catecismos en esta sección. Seguro que lo leyeron en preparación para hoy. Primero de Timoteo 6, donde Pablo advierte en contra del amor del dinero. Él dice que la piedad, contentamiento es una gran ganancia. Dice, si tenemos a Cristo y tenemos a ropa y comida, que estemos contentos con eso. Imaginen eso, si mañana se levantaron y ya no tenían casa, el banco te lo quitó, ya no tenían nada de tus bienes, solamente tenías la ropa en tu espalda y un poco de comida para ese día. Y Pablo dice, estaría contento en esa situación porque tengo a Dios, tengo a sus promesas y Él no va a fallar. Podemos estar contentos con lo que tenemos. Bueno, les recuerdo de eso porque en enseñar estos mandamientos con sus grupos es fácil enfocarse demasiado en la ley y demasiado poco en el Evangelio. Pero Lutero, cuando escribió de este mandamiento, terminó con Evangelio. Él dijo, tienes un Señor rico, con el cual ya posees ciertamente más que suficiente. Y ese es el Evangelio que nos motiva a cumplir este mandamiento. El Evangelio que nos motiva a estar contentos con lo que tenemos. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario aquí al final? Sí, Rafael comentó en el chat una conciencia tranquila. Me gustó esa parte también. O sea, si vas a robar algo, tal vez tengas un poco más, pero vas a tener mucho menos, porque no vas a tener paz, no vas a tener una conciencia tranquila. Ahí hasta la Biblia misma dice que bienes que son mal ganados fácilmente se pierden. Lutero dice mucho mejor. Estar contento con la abundancia que Dios te da y así disfrutarla con una buena conciencia. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? Sí, yo, pastor. Dios mío, por favor. Sí, quería también comentar que para robarnos, la verdad, tenés que pensar bien. Yo, por ejemplo, antes estuve en un servicio con la parte rural de Antiavigio. En esta zona yo trabajaba mucho con los policías y muchas veces en los controles, los policías, supuestas autoridades, empiezan a extorsionar a la gente por el camino. Primero por parte de documentos. Por ejemplo, acá en mi país la corrupción se reina. Y, por ejemplo, en 2 días, acá en mi país, por corrupción, 17 uniformados fue capturado.
Primero porque agarró una señora, secuestró, pidió dinero forzado, así. ¿Y qué? ¿A dónde salió? Perdió su carrera, dejó mal la Policía Nacional, nadie le tiene más confianza, porque ellos piensan que robar por ser una autoridad que no va a ser descubierto. Pero un pastor me decía antes, debes saber que hay justicia atrás, delante, tu costado, encima y abajo de vos. Siempre tendrá un castigo, sino hay justicia divina, dijo. La gente piensa por ser, aún tiene cargo, autoridad, pues político, por roba, pero con el tiempo se descubre y que sale a la luz, queda más su familia, su personaje, su partidario y todo. Esto no me quería. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Sí, es triste ver eso y sufrir debajo de eso, pero queremos primero de todo que Dios cambie sus corazones, que el Evangelio llegue a ellos para cambiar, bueno, para primero darles fe en Cristo y salvarles de sus pecados, y luego cambiar sus vidas, transformarles para que sean policías honestos. Pero sí, también al final de cuentas decimos, la venganza no es mía. Yo no voy a tomar venganza contra ellos. Pero sí, Dios dice, yo pagaré. Entonces, al final del mundo, la balanza de justicia se va a nivelar perfectamente con Dios. Bien. ¿Alguien más? Ok, vamos a terminar con la bendición entonces. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Buenas noches y grandes bendiciones a todos. Amén. Igualmente, Rafael. Buenas Que tenga noches, buena noche. bendiciones para todos. Gracias, Pastor que Abraham. también. Gracias, tío Snell. Y felicitaciones.